Íbamos en un convento convertido en escuela. El edificio había sido dividido en dos. De un lado se encontraban las celdas de las madres, mientras que de otro estaba la vieja pero sofisticada escuela a la que asistían niñas, cuya colegiatura solo podía ser solventada por gente de dinero. Todo parecía marchar de lo más normal hasta que un buen día mi mejor amiga, Marta, comenzó a retraerse. Nadie sabía lo que sucedía, pues era una niña muy alegre y competitiva en clases. La maestra creyó que era cosa de la edad y que en poco tiempo se le pasaría. Pero no fue así. Entre más días pasaban, Marta se veía cada vez más retraída y triste. Parecía como si estuviera pasando por una terrible depresión. Fue entonces cuando la maestra mandó a traer a sus padres, pensando que se trataba de problemas familiares. Pero por más que le dieron vueltas al asunto, no pudieron dar con la razón por la cual Marta se comportaba de esa manera. La atención de sus padres hacia ella era buena, aunque con poco tiempo. Siempre se daban un espacio para ir a platicar con ella. Los días pasan y Marta comenzó a alejarse de mí y las demás niñas. Ya no salía al recreo y menos se juntaba con nosotras. Todas le preguntábamos qué es lo que le pasaba, pero ella no nos respondía. Finalmente, intenté ayudarla, pero sabía muy bien que para hacerlo, lo primero era averiguar qué era lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que te sucede, Marta? ¿Por qué ya no quieres jugar con nosotras?, le pregunté. Marta me confesó que desde hacía unos días veía a una señora con el pelo blanco que la llamaba. Esa señora estaba en el fondo del salón, solo ella la podía ver. Sorprendida, le dije que allí no había nadie, que solo estábamos la maestra y nosotras, pero aún así Marta insistía en que veía a alguien. Marta trató por todos los medios de que sus padres la sacaran de la escuela. Estaba segura de que si permanecía en aquel lugar, algo malo le ocurriría. Pero como era una buena escuela y al parecer solo se trataba del capricho de una niña, sus padres no accedieron. Un buen día, cuando todos se encontraban en el recreo, me acerqué a Marta, quien como de costumbre se había quedado en el salón de clases. No entendía por qué mi mejor amiga no salía al patio si decía que veía a una señora en el salón. Marta me confesó que no la dejaba salir. Yo no podía creer lo que estaba pasando, y no había manera de convencerla de que no había nadie en aquel lugar. En cuanto pude, tomé mis cosas y salí al patio porque consideraba que mi mejor amiga nunca iba a terminar con aquella historia absurda. Pero cuando me iba a salir, Marta me tomó de la mano pidiéndome que no la dejara sola, que tenía mucho miedo. Traté en vano de tranquilizarla, sabía muy bien que faltaba poco tiempo para que terminara el recreo, y si me quedaba ahí perdería el almuerzo. Salí como pude, convencida de que Marta se había calmado. Cuando volvimos todos del recreo, no encontramos por ningún lado a Marta, lo cual era buena señal. Creímos que ya había aceptado salir al descanso. Sin embargo, no la encontramos en el patio por más que buscamos. Ya cuando nos convencimos de que lo mejor era reportar su ausencia con sus padres, escuchamos su voz que provenía del fondo del salón de clases. Como no vimos a nadie, las monjas pidieron que saliéramos del salón para investigar qué es lo que estaba sucediendo debido a que seguíamos escuchando la voz de Marta. Fui la única que se quedó en el salón. Me sentía muy preocupada por la ausencia de mi mejor amiga. Me acerqué al rincón de donde provenía la voz de mi amiga. Pero me di cuenta que en aquel rincón había una telaraña, la cual estaba muy vieja y gruesa, como si siempre hubiera estado allí, pero en aquella telaraña se encontraba una araña muy peculiar. Tenía la cara de mi mejor amiga. De inmediato empecé a llamar a las monjas con tremendos gritos diciendo que era la araña quien hablaba. Desde entonces, el salón de clases fue cerrado, no se le volvió a permitir el acceso a nadie. En cuanto a Marta, ella se quedó allí, nadie pudo hacer nada por ella.